Bueno, el programa el TP de MATLAB, es un poco, engloba todo esto que venimos viendo. Es un trabajo sencillito. La idea es poder hacer una simulación de un sistema dinámico en Simulink y compararlo con los cálculos analíticos. Ahí pueden ver, yo acá se los voy a explicar con un ejemplo, pero en el campus está subido el trabajo práctico. Y la idea, bueno, hay un ejercicio que, bueno, no sé cómo si se piensan, si lo hacemos de la misma forma que el TP1, deberían hacerlo, bueno, eh, en dos grupos, en un grupo de A3 creo que era, y después eran dos de forma independiente. El ejercicio es este que está acá, y bueno, lo que les pide es, eh, para la parte 1 serían dos partes. Parte 1 es, para el sistema indicado, deberá plantearse por inspección directa el circuito mecánico. ¿Cuál es la parte uno? ¿Es la que mostraste antes que está en otro archivo? No, no, acá estoy en el TP, o sea, si Sí, van al sí. TP en el campus, está el TP lo que sería trabajo práctico número 2, fíjense, TP2 MATLAB, acá está enunciado, Y el apunte de trabajo práctico está abajo, porque dice parte uno también. el apunte, Ah, pues ese. trabajo práctico número 1. Sí, esto es lo que les voy a explicar, pero esto es un ejemplo, digamos, para explicar el TP, no es el TP este. Ok. Eh, El TPS entonces es el que tiene las poleas, el los TP es anagramas, eso. que dice enunciado TP primer cuatrimestre de 2020. Entonces, les decía, tiene dos partes. Parte 1, que es, para el sistema indicado, deberá plantearse por inspección directa el circuito mecánico, sin pesos, y por analogía el circuito eléctrico equivalente. O sea, ustedes agarran esto, el esquemita plantean el circuito mecánico, como ya saben, y luego el circuito eléctrico. Eso es fácil. Para cada uno de esos dos circuitos se deberá plantear el modelo en Simulink, bueno, haciendo uso de la biblioteca de elementos previas, más todo eso. Deberá correrse la simulación, esto lo voy a corregir, porque por lo que estuve viendo me parece que conviene simularlo para 300 segundos, para que se vea bien la respuesta, porque si no en 10 segundos no se va a ver nada. Así que esto anótenlo o yo después lo corrijo igual. Vamos a ponerle 300. ¿Está bien? Bueno, y presentarse los resultados imprimiendo las pantallas de los equipos de medición. En particular se solicita la señal de salida utilizando bla. Esa sería, entonces, la parte 1 sería plantear el circuito mecánico, el eléctrico, eh, simularlos en MATLAB y obviamente presentar las ideas que después vamos a ver cuáles son. La parte 2 es, para el sistema de la parte 1, deberá plantearse las ecuaciones dinámicas para cada masa, o sea, toman el sistema y plantean, como hacíamos en sistemas electromecánicos, para cada masa planteamos las ecuaciones y las llevamos al... ¿Aclaran sin peso para no poner la fuerza peso? No, esto se refiere porque en otros TP había sistemas dinámicos verticales y ahí no consideramos el peso propio del elemento, digamos. Pero acá en este caso no. ¿Está bien? Eh, bueno, lo mismo. Una vez que, o sea, la parte 2 vuelvo, dice, planteo las ecuaciones dinámicas primero, en dominio del tiempo, digamos, para cada masa, luego las paso al dominio de Laplace,
Y a partir de eso, que tengo las ecuaciones del dominio de Laplace, las represento como un diagrama de bloque en Simulink. Bueno, y también se corre la simulación, se presenta la salida, bueno. ¿Es normal no tener idea de lo que estás hablando? ¿A qué te referís? Lo de Laplace y eso que... Eh, no Deberán sé. saltarte las ecuaciones... Lo de Laplace es lo que acabamos de ver, de aplicar la transformada de Laplace y que te Ah, está bien. quede con las S. Ah, listo, listo. Es esto. Ahora lo vemos, en el ejemplo lo vemos. Bueno, eso sería lo que pide el TP, y acá está el esquemita con los datos, y fíjense que les pide salida pedida, la posición angular 2 y la velocidad 2. O sea, ustedes van a tener que poner un elemento que mida la velocidad y la posición. ¿Está bien? Ahora vemos cómo. Bueno, entonces pasemos a la explicación, lo que sería lo que tienen que hacer. Primero vamos a ver una explicación así medio teórica y después vamos al Simulink. Entonces, fíjense, por ejemplo, este es un ejemplo. A mí me dan este sistema, mecánico. Entonces yo lo que tengo que hacer es, por inspección directa, primero plantear el circuito mecánico y luego, por analogía, el circuito eléctrico. Este es un sistema sencillo, con lo cual el circuito mecánico es este. ¿Está bien? Y por analogía eléctrica es lo mismo, pero con los parámetros eléctricos. Acá, bueno, una vez que tengo este circuito mecánico, lo que tengo que hacer es llevarlo a Simulink. Bueno, ¿cómo lo llevo a Simulink? Fíjense que el esquemita es exactamente el mismo. O sea, yo lo que tengo que hacer es, ahora vamos a ver en el programa, es ir a una biblioteca donde tengo todos los elementos mecánicos, traslacionales. Yo voy a tener, en Simulink voy a tener muchas carpetas, dentro de las cuales voy a tener carpetas para elementos mecánicos rotacionales, elementos mecánicos traslacionales, voy a tener elementos eléctricos, magnéticos, bueno, un montón de cosas. Yo entro en esa carpeta y elijo los elementos y voy armándome el circuito. Entonces, fíjense que tengo la masa, lo que sería el resorte, y este sería el rozamiento viscoso. Bueno, son esos tres elementos nada más que los tengo que conectar de forma de armar mi circuito. Fíjense que la masa no va conectada a ningún lado, sino que está, como ven, que está medio en el aire. Bueno, para eso necesito colocar una masa de referencia, que es esta que está acá, para que pueda correr el programa. Entonces, una vez que tengo armado ese circuito, que no es nada más ni nada menos que conectar elementos, tengo que ¿Por qué agregar... está en el aire? Está en el aire, digamos, simbólicamente, lo digo, porque no está, porque en realidad esto, después van a ver que Porque no está tierra, digamos, o sea, claro, sí, sí. no pondrías un inertor, digamos. No. Esto queda, es como que esta referencia que está acá, está tomada esta referencia de acá. Por eso les digo que si no ponen esto, es como que no está referenciado a nada, digamos, esta masa. Pero no está cada masa a una referencia distinta. No, están todas a esta referencia. Ok. Bien. Bueno, entonces, lo que tengo que agregar a continuación es la fuente, mi fuente de... en este caso, mi fuente de fuerza. El TP nos pide que, no sé si estaba en el enunciado, ¿eh? Bueno, es esta. El TP nos pide que simulemos esta señal, que es una señal, digamos, cuadrada, que tiene una amplitud de 100 y que va entre 4 y 6. O sea, dura ese tiempo, entre 4 y 6 segundos. Con lo cual, yo lo que tengo que hacer es
a esta fuente de corriente o a esta fuente de fuerza, porque es un circuito mecánico, le tengo que conectar esa señal, que es la señal que aparece acá, y construirme esa señal particular que me dice el TP. Pero ¿qué pasa? Para hacer esa conexión entre esta señal y esta fuente de fuerza, tengo que colocar un dispositivo convertidor, que es un convertidor físico que se llama, que es para que esta fuerza, esta fuente de fuerza pueda ver esa señal y transformarla. Con lo cual, sí o sí necesito este dispositivo, que digamos, simplemente un convertidor de señal física en mecánica, por decirlo de alguna forma. Luego, fíjense que tengo condiciones iniciales acá, igual a 0, porque ustedes piensen que esto es un sistema dinámico, con lo cual está representado por una ecuación diferencial. Con lo cual, si está representado por una ecuación diferencial, voy a tener un sistema con condiciones iniciales. Para poder trabajar de forma simplificada, tanto para esta parte como para la parte de Laplace, consideramos que las condiciones iniciales son nulas. Entonces, para poder setear el circuito de esa forma, tengo que colocar este bloquecito acá y setear en 0. Bueno, luego vieron que que el TP les pedía una señal de velocidad y una señal de posición. Obviamente que si el sistema es traslacional, si es rectilíneo, digamos, voy a tener una posición y una velocidad longitudinal, digamos. Y cuando tengo un sistema rotacional voy a tener una posición angular y una velocidad angular. Bueno, como son analogías, debería ser exactamente lo mismo. Entonces, acá, para este caso, que es un sistema lineal, sistema rectilíneo, digamos, estoy tomando acá en este nodo, por ejemplo, la velocidad, ¿no? O sea, tanto este nodo como este nodo son velocidades. Si lo piensan como un circuito eléctrico, son tensiones, que son justamente sus analogías. Con lo cual, esta velocidad que estoy midiendo acá, tengo que venir a este sensor, digamos, que también permite medir. Fíjense, lo que sería V corta es velocidad y lo que sería P es posición. Entonces, yo con este sensor lo que hago es, tomo la señal de entrada y acá en estos dos tomo la señal de salida. El C es la referencia que tiene que ir conectada a tierra y acá puedo tomar la posición y la velocidad. Fíjense que también necesito un convertidor inverso a o sea, ahora tengo que pasar de una señal mecánica a una física, con lo cual tengo que colocar esto, y el scope, que es un osciloscopio. Entonces, si yo conecto acá, mido el scope cómo varía la posición en función del tiempo, de acuerdo al impulso que le doy acá. Si pongo la velocidad, si coloco acá la velocidad, miro la velocidad de este nodo, cómo varía en función del tiempo de acuerdo al impulso que le doy acá. ¿Está bien? Entonces, la primera parte sería esta, poder representar en Simulink este circuito que corresponde a este sistema y simularlo. Luego, lo que tengo que hacer es representar mi circuito. Bueno, acá está, vamos a ver. Esto es, ahí está subido en la punta, pero es el conjunto de bloques necesario para que pueda funcionar esto y esto. Y esta es la señal que les decía, que es la señal de entrada. Bueno, acá falta, que ahora lo vemos en el programita, lo que tengo que hacer es también hacer lo mismo con el circuito eléctrico. O sea, yo voy a agarrar y a partir de este esquemita, de este circuito mecánico, paso al circuito eléctrico y también lo traslado a Simulink. Me armo el circuito eléctrico, coloco todos los elementos que tengo que colocar y la idea es poder comparar. Por ejemplo, si yo estoy midiendo acá la velocidad, en mi circuito eléctrico voy a medir la tensión y me debería dar exactamente lo mismo. ¿Está bien? Para la posición podría ser lo mismo, puedo comparar esta posición con la integral de la tensión de mi circuito eléctrico y debería dar lo mismo.
Y esa sería la parte 1. La parte 2 es poder plantear las ecuaciones, que yo pensé que las tenía acá, pero sé que no. A ver si las tengo. La parte 1 es solo usar el programita. O sea, que el programita haga todo. Y después la parte 2 sería hacer el desarrollo que hicieron. No, el programita lo usás en la parte 1 y la parte 2. Ahora vamos a ver. Pensé que tenían las ecuaciones acá. Se ve que cargué. Bueno, acá no sé por qué me quedó el viejo. Bueno, no sé si está subido el viejo o el nuevo, pero bueno, este es el nuevo. Fíjense que les decía entonces, este es el circuito mecánico, lo simulo en MATLAB. Luego me armo el eléctrico, o sea, este es exactamente el mismo que este, pero eléctrico, o sea, en vez de tener masas tengo capacitores, en vez de tener amortiguadores viscosos tengo resistencias y en vez de tener resortes tengo inductancias. Y fíjense que la diferencia es que yo acá, ¿se acuerdan que acá en el mecánico medía con esto la velocidad? Bueno, acá, ¿qué tengo que medir? La tensión. Entonces, para medir la tensión, ¿qué pongo? Un voltímetro. ¿Está bien? Pongo un voltímetro y lo conecto al scope. ¿Está bien? La fuente, fíjense que acá no necesito colocar ningún convertidor, directamente voy a la fuente de corriente. Y tengo que colocar sí o sí este bloquecito porque si no, no corre el programita. Pero fíjense que es exactamente lo mismo, es armarme el circuito eléctrico y medir tensión. Yo acá podría, por ejemplo, colocar a la salida de la tensión un integrador y medir la posición, lo que sería análogo a la posición acá. Me debería dar lo mismo. ¿Está bien? Entonces, resumiendo, me dan mi sistema, planteo, o sea, yo en la presentación del TP voy a tener que presentar el circuito mecánico, el circuito eléctrico, que sería esto y esto, y simular los dos circuitos en MATLAB. ¿Está bien? Con, obviamente, las salidas que me pide el TP. Bueno, la parte 2 es agarrar, tomar el sistema, mi sistema, y plantear para cada masa las leyes, las ecuaciones dinámicas en función del tiempo, ¿no? Que sería esto, masa 1, ecuación, masa 2, ecuación, masa 3, ecuación. ¿Está bien? Es lo que hacíamos en la parte de electromecánica. Estas ecuaciones yo las puedo transformar al dominio de Laplace. ¿Se acuerdan que la transformación de Laplace de la derivada era S por X de S menos las condiciones iniciales? Pero las condiciones iniciales, como dijimos que eran nulas, entonces me queda 0. Con lo cual, si yo transformo todas estas ecuaciones al dominio de Laplace, me quedaría de esta forma. Me quedaría la fuerza en función de Laplace, menos x3 por x1 de s, bla, bla, bla. Bueno, esto es una derivada, s por x1, s cuadrado cuando tengo una derivada segunda. Bueno, y así me quedan todas las ecuaciones. Una vez que tengo estas tres ecuaciones en el dominio de Laplace, me conviene, esto lo tengo que cambiar, me conviene despejar las tres incógnitas x1, x2 y x3, en este caso porque tengo tres masas, ¿no? Despejar esas tres ecuaciones y a partir de estas ecuaciones armarme un diagrama de bloques para luego poder obtener la variable que me pide el TP. O sea, por ejemplo, si a mí me está pidiendo por ejemplo, en este caso, supongamos que me pidan la posición 1, bueno, yo puedo
poder medir esta variable en mi diagrama de bloques. ¿Se entiende hasta acá qué es lo que pide el TP? Así vamos a MATLAB. Pero esa incógnita que buscas te va a quedar en función de la variable de Laplace. Claro, esto está todo en el dominio de Laplace. Sí, sí, sí. O sea, ustedes pueden simular esto y el programa, o sea, el programa trabaja con Simulink y trabaja con Laplace. Ustedes hacen el diagrama, o sea, todas las transferencias que van a hacer las pueden hacer en Laplace. Entonces cargan el diagrama de bloques y ponen la medición y les da exactamente, les da la respuesta en función del tiempo. Ahora lo vemos igual en el... O sea, te lo antitransforma solo. Claro, claro, sí, sí. Ok. Miren, bueno, vamos. Vamos a abrir el programita, ¿lo tienen todos ahí a mano? Sí. Bueno, entonces, vamos a Simulink. Este sería la ventana de comando de MATLAB. O sea, yo si quiero programar algo en MATLAB tendría que escribir el comando acá, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar con la aplicación, que es la aplicación de Simulink, que si la abro, me aparecen, bueno, para mi versión me aparecen todos los modelos. Acá ya puedo seleccionar cualquier modelo que ya está armado y trabajar con eso. Pero bueno, vamos a ir a un modelo nuevo, en una hoja en blanco, digamos. Tardando en abrir. Bueno, esta ventanita es la ventanita donde yo voy a cargar todos los bloquecitos para simular. Fíjense que acá tengo un cuadradito con varios cuadraditos que es la librería. Si hago clic ahí, me van a cargar todas las librerías que tiene Simulink. Con todos, tiene un montón de cosas para poder simular. Entonces miremos. Acá, fíjense, acá a la izquierda, yo tengo todas las librerías que puedo utilizar para simular. ¿Está bien? Fíjense que tienen animación 3D, diseño de control, optimización, robótica, bueno, tiene millones de cosas. Yo les dejé ahí en el campus un apuntecito, creo que está, a ver. Acá, instructivo para buscar elementos en Simulink, son, digamos, básicamente lo que vamos a utilizar nosotros. O sea, pueden ver que elementos de traslación, por ejemplo, miren, vamos a dejarlo acá si quieren, para buscar de forma fácil, ¿no? Rena, Sí. después me mostrás de nuevo dónde apretaste para crear un archivo nuevo, que justo recién ahora me abrió el programa, así te sigo. ¿Tenés el mismo que yo, no? Sí, ahí lo instalé. Bueno, fíjate, ¿entraste a Simulink? Sí, me apareció el coso naranja Bueno, y para ahí. que cierro, sí. Ahí, esto te apareció. Sí, estoy ahí. Modelo en blanco. ¿Esto lo tenés? Sí, aprieto ahí. Sí, ahí, hacele clic ahí y... Entonces, les decía, bueno, una vez que entras ahí, tenés la biblioteca acá, el cuadradito ese, y quería ir acá. Si voy rápido, díganme, ¿eh? Yo quiero...
Bueno, entonces miren. Acá yo tengo, esto que está acá es mi librería de Simulink y acá es el apunte ese que les dejé en el campo. Entonces miren, yo tengo elementos de traslación, tengo que ir a Simscape, que está por acá abajo, Simscape, Foundation Library, y acá tengo, bueno, si quiero ir a elementos mecánicos, voy a mecánica, obviamente. Y acá tengo, por ejemplo, sensores, tengo los sensores, fuentes, mecanismos, bueno, elementos rotacionales, que es lo que van a tener que utilizar ustedes para el trabajo, y elementos traslacionales. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es ir acá, por ejemplo, sigamos con el ejemplo que teníamos en el traslacional y yo quiero cargar una masa, le doy o doble clic o directamente clic derecho, agregar al modelo. Ahora se me colgó. Fíjense que si hago clic derecho, agregar al modelo, así con todos los elementos. Si haces clic izquierdo, ¿qué pasa? Clic, claro, no, clic derecho, decís vos. Doble clic, ¿qué pasa? Doble clic también te lo abre en el modelo. ¿Y no puedes arrastrarlo también? Sí, Ah, sí, se puede arrastrar para no cerrar también. la... Sí, cualquiera. Consulta. Me dice, the block represents an ideal mechanical translational mass. O sea, le pongo OK a esa ventanita. Sí, la ventanita que te apareció, ok. Yo lo arrastré y se pegó, pero no sé cómo... Sí, a mí no se me pegó. No sé cómo borrarlo. No, Ah, ahí está. para borrarlo es clic, suprimir, chao. Sí. Es mi computadora que anda medio lento. Ah, bueno, pero para agregarlo al modelo es lo más fácil, clic derecho, agregar al modelo, listo. Y se agrega. Para borrarlo, suprimir, chao. Eso no es nada de otro mundo. Bueno. ¿Vamos hasta ahí? Sí, seguí y después lo veo, si no vamos a tardar un año. Bueno, entonces, básicamente acá ustedes tienen todos, en el apuntecito este tienen todos, digamos, las indicaciones, no están absolutamente todos, pero están la mayoría, diría. Entonces, fíjense, si yo quiero ir al sensor este, tengo que ir a idea, ¿dónde mierda está ese? No me aparece el... Vamos a ver. Te faltó la N, me parece, por eso te puso que no lo encontraba. Sí, está dentro de... está acá adentro, o sea, en lo que es en sensores mecánicos. Fíjense que tengo este, que es el sensor ideal transnacional, digamos, que es este que está acá. Bueno, después tengo fuentes, por ejemplo, source, tengo fuentes. Este es el convertidor que decíamos, este está... Bueno, acá están en Sync, están los osciloscopios, o sea, acá puedo sacar el osciloscopio. La señal estaba por...
señal acá, creo que era. Bueno, estas son, o sea, voy encontrando y es ir buscando, no es nada menos que eso, ¿no? Estos, por ejemplo, estos que le decían que yo puedo, si saco la variable de velocidad y necesito integrar, tengo que colocar este bloquecito de integrador, por ejemplo. Estoy buscando dónde está la señal. Bueno, no sé dónde está, che, ¿Cuál estás buscando? la señal de entrada, no la puedo. ¿Dónde? Creo que es arriba de todo. Ah, source, acá en fuentes. Sí. Claro, ahí. Ahí, Signal Builder. En el medio abajo. Acá. Buscando. Bien, esta señal es la que yo les decía que si hacen doble clic en cada uno de los parámetros, pueden cargarle, por ejemplo, si hago clic en la masa, acá les va a aparecer para cargar el valor con las unidades, ¿no? Y en la señal, esto les quería mostrar, fíjense que la señal la tengo que colocar en 100, o sea, puedo seleccionar si quieren la línea acá y colocarle el valor acá, no me deja ahora. Perdón, esto es 4, esto es 100. Y ahí me toma la amplitud de 100 entre 4 y 6. Entonces ya la dejo guardada así. Y bueno, y voy cargando todo así, voy cargando todos los elementos que yo necesite. Me voy a la parte mecánica. Voy a tener que cargar la fuente. Voy a tener que cargar sensores. La idea del TP básicamente es hacer el circuito mecánico, después el eléctrico y ver que dé lo mismo. Sí, Vacía, brutamente dicho. sí, 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 sí. Bueno, una vez que tengo todo, ahora ya paso, digamos, yo lo tengo armadito, pero una vez que tengo todo esto, lo que tengo que ir haciendo es conectando, digamos, ir uniendo todos los elementos. Bueno, acá me falta el bloquecito de convertidor. Y bueno, así una vez que ya tengo todos los elementos, les queda algo así como esta forma. Rena, en el TP dan los valores del circuito mecánico, pero ¿está dando no te da los de los análogos eléctricos? ¿Los tenés que calcular vos para hacer la parte eléctrica? ¿O? O sea, ¿se acuerdan que ahora lo vemos? ¿Para qué abro? Quiero abrir esto, sí. ¿Se acuerdan que las analogías, cómo eran? Para la masa y para el capacitor eran iguales. Sí, sí, pero digamos, lo tenemos que poner nosotros. No es que vos nos das los valores para ver que dé lo mismo. No, es que claro. vos ya te doy, si yo te doy el valor de la parte mecánica, ya
Ya Sí, tenés, se puede sacar todo, está bien, tenés el mismo eléctrico, claro, tenés todo lo eléctrico. está bien, ok. Son Bueno, los mismos valores, ¿eh? No, No, no es sí, calcular sí, yo nada. sé. Está o bien, sea, no, son la inversa, o sea, tanto para el L como para el R es la inversa, digamos. está bien, está bien. Y el M con el capacitor sí es el mismo, digamos. Si no, no te va a dar, o sea, no. Bueno, miren, este es el circuito mecánico, ¿está bien? Fíjense que tengo todos los parámetros, masa, el B, la R, acá tengo el sensor donde estoy midiendo, acá estoy midiendo la velocidad 2, por ejemplo, porque fíjense que tengo la salida en B con el convertidor y el scope. Bueno, y acá tengo la señal que está debería estar en 100, está en 100, las condiciones iniciales y el convertidor. Y acá coloco el tiempo que quiero simular y le doy correr. Ahí es donde tenemos que poner 300, ¿no? Exactamente, sí, 300 porque en este caso, para este ejercicio nuevo, si no, no vamos a ver la respuesta. Para este que estoy presentando ahora, por ejemplo, ves, yo abro la respuesta y ya para... ¿Es la primera vez que lo hacen este TP? No, 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 no. No, esto tiene más años. Ven como... Esta es la respuesta de la velocidad. O sea, si yo les daría... Yo acá tranquilamente podría hacer esto, por ejemplo. Copio y pego como, digamos... Me voy a la posición y ahí corro. Y obviamente que la derivada de la posición debería ser la velocidad, ¿no? Con lo cual deberían ser... Bueno, ahí tengo, por ejemplo, las dos. ¿Por qué tarda en aparecer una respuesta? No, Carla, pues está media, la máquina está media, mi máquina está media... No, no digo que tarde en que, digo en la señal. La señal está en cero y después arranca. Ah, porque es un sistema inercial, digamos. O sea, tenés un Claro, sistema... el eléctrico no nos va a pasar eso. Sí, Va a sí. aparecer de una. No, no, mira, es lo mismo. Sí, es justamente tiene que dar lo mismo. O sea, a lo que voy que tu sistema es... para que encuentren eléctrico. Bueno, este es el... Ahora lo vemos. Esperen que voy a buscar el... O sea, pensalo que como que cuando vos aplicás la fuerza, parte de esa energía, antes de que se traduzca en un movimiento, va a estar como absorbida, si querés, por la resistencia y lo que serían los resortes, por decirlo de alguna forma. ¿Entendés? Pero en el caso de la electricidad, una vez que aplico una fuente de tensión y pongo No, go, debería ser inmediato, ¿o no? pero no, porque vos Los estás pensando... acumuladores no. ¿Cómo? Que, que No, que No decía te escuché. sí, sí, sí. que si tenés elementos que almacenan energía, tampoco es tan instantáneo. En el sentido de que si tenés inductores y capacitores. Claro. O sea, pensá que, o sea, la analogía... bueno, este es otro, abrí otro. Este era eléctrico, pero quiero abrir el...
¿Dónde estás? Acá está. Bueno, este es el circuito eléctrico que representaba ese mecánico, o sea, este. Fíjense que es lo mismo, nada más que reemplacé los capacitores por las masas, los resistores por los amortiguadores y los inductores por los resortes. O sea, lo que te decía es que ese, ¿por qué tarda? Porque está representando un sistema inercial que, digamos, tiene la forma... Lo que decía Euge es por, o sea, es por el transitorio. Claro, ¿O no? vos pensás que tu sistema es este sistema. Con lo cual vos estás midiendo, yo no me acuerdo, pero creo que acá, la velocidad acá. Con lo cual, vos le diste una señal de entrada, un impulso, si querés, llamémosle, y esto tarda, tiene una inercia, con lo cual tarda en reaccionar. Como esto, eso pensándolo desde el punto de vista dinámico, mecánico, si querés. Si eso lo haces una analogía eléctrica, esto está representando, como decía ella, los elementos justamente los que serían variables de estado, o sea, el capacitor, el inductor, que almacenan energía. Entonces, por eso tiene una... Pero lo que digo es que porque en tu gráfico aparecía los 4 segundos que recién reaccionaba, y en la electricidad se supone que es menos, ¿o no? Es un tema de microsegundos, el tema del transitorio. Sí, sí. Sí, bueno, pero esto, lo que pasa es que en realidad esto depende, digamos, o sea, un circuito transitorio, sí, hablas de milisegundos, por decirte algo. O sea, una protección, por ejemplo, las protecciones, por ejemplo, se setean en 25 milisegundos. O sea que estoy pensando así medio en el aire, digamos, cuando hay un cortocircuito en una red, la protección tiene que abrir en 25 milisegundos para que no se produzca ninguna... Creo Sí, sí. que, o sea, sí, es verdad que en la parte de sistemas eléctricos, como nosotros conocemos, las cosas pasan mucho más rápido, por decirlo de alguna forma, pero no te olvides que acá estamos simulándola con algo eléctrico, algo mecánico. O sea, lo lógico es que tengan la misma respuesta. ¿Sí? O sea, no. Sí, o sea, si lo pienso así tiene sentido, pero después como que... Pasa que también en nuestros sistemas eléctricos, capaz que los valores de capacitores, de resistencia, Claro, quizás hace que se detenga todo más. claro, son otros valores los que tienen los circuitos también. Tenemos una fuente ya de por sí, siempre la vemos con 50 Hz, y esto es como un impulso, no es una... Hacete una idea que esto tiene, mirá, 1. Claro. Faradios, 1. Es una bestialidad. Una bestialidad. Claro, sí, es una barbaridad de capacitancia. Nosotros hablamos, en la práctica se habla de microfaradios o nanofaradios. O hasta nano, claro. Claro. O sea, eso te da digamos, una señal de la inercia que puede llegar a tener ese capacitor, digamos. Fíjense que acá me dio la misma respuesta, ¿eh? O sea, tomé la tensión que... Esta respuesta es la tensión acá en el capacitor. Y fíjense que me da lo mismo que si... ¿Cómo era el tema de la frecuencia? ¿La frecuencia de qué? Sí, ¿cómo sería en el sistema mecánico el tema de la frecuencia? No entiendo. ¿A qué te referís con la frecuencia? O sea, la impedancia se mide en... Claro, no estamos teniendo en cuenta impedancia, estamos teniendo en cuenta capacitancia e inductancia. Claro. No, digo, la reactancia es con frecuencia, pero si no tenemos en cuenta lo que serían impedancias, o sea, cuando pasamos de mecánico a eléctrico, en realidad no estamos
considerando impedancia, estamos considerando simplemente el valor del... Claro, claro. Sí, Y justamente los valores de esas impedancias, que nosotros siempre las tomamos como constantes, en este caso van a variar, porque te acordás que lo que serían las impedancias quedan en función de P, y P es J omega, o sea que ahí adentro, dentro de la P tenés la frecuencia también. Claro, ¿y qué frecuencia sería? Y justamente ahora trabajas en el dominio de la frecuencia para que te dé distinto, o sea, no estás con una frecuencia fija. No, claro. sabes que no me lo puedo imaginar. Lo que pasa es que acá no estás trabajando con una fuente, la fuente no tiene una frecuencia, digamos. La fuente es una fuente de impulso, pues en realidad no es un impulso, pero es un escalón. Escalón, sí. O sea, no es que vos... Estos métodos justamente, Claro. la idea es analizar estas cosas cuando no tenés una frecuencia tan constante y trabajarlo como con fasores como hacemos normalmente. Sí, ahora, claro, entiendo. La buena alterna trabajas con una frecuencia... No, sería como lo que sería lo que vemos en física 2 como bueno, también el electro, del corriente continua con reactancias. O sea, que no sería digo, con una inductancia o con un capacitor, que te queda el transitorio, digamos. Claro, o sea, si vos tenés en continua una apertura, una llave, abrís o cerrás una falla, cerrás o abrís un circuito, o sea, generás un transitorio. Si tenés en régimen permanente, por ejemplo, tenés una inductancia que no te actúa, pero cuando abrís y cerrás sí te actúa porque justamente hay una variación de flujo magnético, digamos, que te mete esa inductancia. Pero en este caso, y en ese caso la continua tampoco tenías una fuente de frecuencia, digamos. Acá tampoco tenés una fuente de frecuencia, tenés una fuente una fuente con un escalón, digamos, ya sea de fuerza, Es un de pulso. corriente, lo que sea. Y lo que estamos viendo, digamos, cómo responde el sistema, digamos, con respecto a ese movimiento generado por esa fuerza, digamos, viéndolo desde el punto de vista mecánico. Si lo ves desde el punto de vista eléctrico, lo pensás también lo podés pensar como un transitorio, digamos, pero no como un circuito donde tiene una frecuencia permanente, digamos. Pero bueno, la idea es poder comparar esas señales, digamos, de salida, que justamente la analogía eléctrica o electromecánica, como ya saben, hay un montón de analogías que se pueden hacer, no solamente eléctrica y mecánica, sino hidráulica. La idea es poder, obviamente que la idea del tema es poder resolver ese sistema que yo tengo muy complicado, muy complejo, que desconozco cómo resolverlo, transformarlo en algo eléctrico y poder analizarlo desde el punto de vista eléctrico. Bueno, acá la idea un poco es esa, es poder comparar y demostrar que ambos sistemas se comportan de la misma forma, ya sea encarándolo desde el punto de vista mecánico como desde el punto de vista eléctrico. ¿Está bien? Bueno, volvamos entonces al TP. Dijimos que la idea era, a partir del sistema que nos dan, armar el circuito eléctrico, el circuito mecánico y simularlos en MATLAB, que sería esto que vimos acá. Armar un circuito, medir la velocidad, medir la posición en el circuito mecánico y en el circuito eléctrico. ¿Okay? Luego, en la parte 2, era plantear las ecuaciones en el dominio de Laplace, y una vez que tengo planteadas esas ecuaciones, puedo armarme el diagrama de bloques. Fíjense que el diagrama de bloques me queda conformado de la siguiente forma, donde también, obviamente, la señal de entrada va a ser exactamente la misma que para los circuitos, y mi salida la puedo tomar en donde yo necesite. Por ejemplo, esto sería X2, con lo cual acá estoy midiendo la posición X2. Si eso, acá me da error, no sé por qué,
Si esto yo, por ejemplo, lo derivo, o sea, si acá le pongo un bloque derivador, que era el que vimos. Por ejemplo, puedo poner un bloque derivador y puedo obtener la velocidad. O sea, si mido acá tengo la posición, si pongo la derivada tengo la velocidad. Y así puedo comparar por estos tres esquemas distintos, tanto el circuito mecánico, el eléctrico, como este diagrama de bloques, puedo medir las 6 variables, digamos, y compararlas. ¿Está bien? Esa es un poco la idea del trabajo práctico. O sea, todos los elementos, ustedes van a tener que trabajar, en este caso, bueno, si quieren mostremos un poquito el TP. Bueno, acá está la señal que sigue, qué sé yo. El esquemita es este, ustedes van a tener que plantear un sistema rotacional, donde su fuente va a ser el torque con lo cual ustedes le van a tener que poner esta señal al torque, ¿ok? Van a tener que plantear este sistema mecánico con un transformador, digamos, o sea, el eléctrico con un transformador, y van a tener que medir la señal θ 2 y omega 2, que sería la velocidad y la posición angular. Con lo cual, a partir de esto, plantean el sistema mecánico, el circuito mecánico, lo meten en Simulink, miden la tensión, miden la velocidad y la posición, hacen el análogo eléctrico, miden la velocidad, la tensión y la integral, digamos, y por último plantean a partir de este sistema las ecuaciones en cada masa, las pasan al dominio de Laplace, despejan las incógnitas, lo construyen el diagrama de bloques y también vuelven a medir la velocidad y la posición. Los datos están acá, la relación, bueno, el torque, lo que decía de la figura 1. Acuérdense que cuando pasan, por ejemplo, estos parámetros a los valores eléctricos, tienen que considerar que los momentos de inercia son iguales y tanto los B como los K son inversos, ¿no? Para la parte eléctrica. O sea, no es solamente tienen que cargar la inversa del numerito este. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Muchas. ¿Cómo se guarda el programa? ¿Cómo? Se guarda el programa. ¿Cómo? Así nomás. Claro, lo pones guardar y listo. Y después, Sí, sí, ¿cómo lo guardar. vuelvo a abrir? Sí, guardar archivo, guardar como acá, le pones el nombre y chao. Después para abrirlo te abrís. Creo que incluso lo podés abrir Lo desde acá. arrastro, digamos. No, pones, creo que lo podés directamente cuando entras a MATLAB, abrís, vas a buscar el archivito y abrís de ahí directamente. O sea, abrís MATLAB, abrir Open, abrir archivo y buscas el archivo. Ok, está. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No, no.